número 1 en sus notas es la necesidad de la cruz. Estamos hablando obviamente de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso la pregunta, ¿por qué uno debe de morir o está dispuesto de morir? Y hoy es la resurrección, pero hay que juntar la cruz, Viernes Santo, con la resurrección, domingo, y no podemos separar las dos. Porque la resurrección es la victoria, pero es la victoria de lo que se hizo en la cruz el viernes. Y cuando vemos las palabras de Dios en Romanos, pueden abrir sus Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a quedarnos la mayoría de nuestro tiempo en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Y en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, Pablo está estableciendo el estado o la condición moral del hombre. Y él comienza diciendo en los siguientes versículos, versículo 22, profesando ser sabios, se volvieron necios, por lo cual Dios los entregó, y dice que los entregó en el capítulo 1 a 3 cosas: a la impureza y la lujuria de sus corazones, versículo 24. Y el 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones que degradantes y avergonzosos. Y el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Ahora mira lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1. La ira de Dios, el juicio, el castigo de Dios. Nadie quiere experimentar la ira de Dios. Es algo terrible. Y aquí Pablo dice que la ira de Dios se va a revelar contra todo la injusticia y el pecado en el mundo. Y entonces dice, porque rechazando a Dios, por eso Dios los entregó ¿qué? A sus propios deseos, a malos deseos, a malas pasiones. Y dice en Romanos que comenzaron a cometer inmoralidad. Y como todavía no reconocieron a Dios, Dios los entregó a hechos degradentes, pasiones degradentes, donde dice que hombres entregaron las relaciones naturales con una mujer y se encendieron en sus cuerpos por otros hombres y mujeres por mujeres. Y hasta ese momento, tal vez uno diría, pero gracias a Dios que yo no he sido perfecto, no he vivido una vida perfecta, pero tampoco soy tan inmoral. Sí, yo cometí errores, pero trato de ser un esposo fiel. Tal vez dirías, pero y jamás yo he hecho cosas degradantes, así como lo dice Pablo. Pero entonces él dice que Dios los entregó a una mente depravada. ¿Y sabe lo que él dice? Porque él está yendo de lo mejor a lo peor. Y cuando termina con lo peor, son una mente depravada. Y dice lo siguiente: esas personas, dice que son insolentes, que son desobedientes a sus padres, mientan. ¿Cuántos hemos faltado respeto a nuestros padres? Cada mano se debe levantar. Pero lo que Pablo está haciendo es decir, mira, la ira de Dios se va a revelar contra todas estas cosas. Y si crees que estás bien porque nunca has matado a nadie, si crees que estás bien porque nunca has violado a alguien, si crees que estás bien porque nunca has robado a un banco o algo severo, piénsalo otra vez, porque ellos todos, aun los que son desobedientes a sus padres y faltan respeto a los que están en autoridad, la ira de Dios se revela contra ellos. Ahora, él en capítulo 1 está hablando de los gentiles, los no judíos. Y entonces él entra al capítulo 2 y mira capítulo 2, versículo 1. Él dice, por lo cual no tienes excusa. Ahora está cambiando su atención, su audiencia. Estoy hablando de ellos. Dios los entregó a ellos a su pecado. Pero ahora quiero que entiendan que ustedes, ¿quiénes son los ustedes? Versículo 17 lo dice. Tú que llevas el nombre de judío. Está diciendo, porque los judíos creían, pero nosotros somos el pueblo que escogido de Dios.
Bueno, todo eso, claro, Pablo, todo eso a los gentiles, a los paganos, a los que no conocen a Dios. Pero nosotros, los judíos, yo oí que había un rabí que dijo que Abraham, el padre de los judíos, se pare a las puertas del infierno para evitar que un judío pecador, malvado, no entra al infierno. En la mente de ellos no dicen, oh, no, Abraham está a las puertas del infierno por si acaso un justo judío va a entrar al infierno para evitar. No, dice que está ahí para evitar que aún el malvado, el judío malvado, no entra al infierno. El concepto de ellos era que nosotros somos judíos, somos herencia de Abraham, somos escogidos, nosotros somos salvos. Pero Pablo dice, no. Nadie. Sabemos que el juicio de Dios, él dice en capítulo 2, se revela contra el ser humano por sus hechos y por la verdad, conforme a sus obras, dice. Porque no hay acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Hombre, mujer, hebreo, judío, latino, todos somos iguales delante de Dios. Y basado en nuestras obras y en la verdad de lo que hemos cometido, vamos a ser juzgados. ¿Cuántas veces, tomen un momento y hagan la pregunta, cuántas veces desde que te despertaste has pecado? Piensa, 2 veces, 5 veces, 10 veces. En 6 horas, ¿cuántas veces hemos nosotros todos pecado? Ahora multiplica eso por los 365 días del año. Toma ese número ahora y multiplícalo por los 70 años de su vida. Y te das cuenta que Pablo está tratando de explicarnos, todos estamos alejados, perdidos, sin esperanza. Eso es lo que él quiere que ellos se den cuenta. Estamos sin esperanza en nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios porque todos hemos pecado. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué es la tendencia del ser humano? ¿Qué es la respuesta en la carne? Tratar de hacer mejor. Yo me acuerdo la noche que yo comencé a buscar de Dios, tenía 15 años, y entonces yo comencé a cambiar mi carácter, comencé a cambiar lo que yo hacía, mis hechos. Por 1 año y medio yo me esforzaba para ser mejor, un mejor hombre, un mejor joven, para acercarme a Dios. Porque nosotros creemos, entonces si eso es la verdad, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para que por si acaso haya una oportunidad que Dios me acepta. De un ejemplo, unas semanas atrás con los jóvenes, un viernes, nos sentamos con los jóvenes y les hice la pregunta, ¿qué es lo que te da miedo? What scares you? ¿Qué te da miedo? Comenzaron a compartir diferentes cosas. Llegó a mi hijo mayor y él dijo esto. Acaba de cumplir 21 años este mes y dice, tengo miedo, o mi miedo es que mis padres van a morir. Y yo, pero no somos tan viejos, por favor. Pero que mis padres van a morir sin que yo tenga mi vida en orden. Sin que ellos puedan ver que yo he hecho algo con mi vida. Él está viviendo pensando qué es lo que mi padre piensa de mí. Estoy yo viviendo una vida que agrada a mi padre. Y sabe que yo soy un ser humano y yo pongo mucha presión sobre mis hijos, a veces sin querer hacerlo. Y a veces con querer hacerlo, para ser honesto. Y entonces nosotros pensamos de esa forma. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios, si llega el momento en yo ya partir de esta tierra, que Dios me acepta? Y eso es lo que tratamos de hacer. La necesidad de la cruz es que nosotros somos pecadores destituidos sin esperanza. Pero mira lo que dice Romanos 3, 18 y 19. Romanos 3, 18 a 19 y 20. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En ese momento, ahí lo dice, en ese momento nadie va a poder decir una sola palabra a Dios. En el momento de juicio, toda boca se callará. No habrá una sola excusa, una razón que podemos decir y nada, ni siquiera si llegara a la mente algo. En ese momento, toda boca se calle, todo en silencio. No tengo nada que decir. Oh Señor, no vamos a estar postrados diciendo, a lo mejor vamos a estar diciendo cuando vemos su trono, simplemente vamos a dar la vuelta y decir, yo ¿qué tengo que decir? ¿Dónde está la puerta del infierno? ¿Por acá? Ok, ahí voy. La lista de todas las excusas, todas las razones. Pero me pusiste aquí, pero eran los padres que me diste. No. Silencio. La necesidad de la cruz es porque nosotros estamos todos perdidos en pecado. Pero ahora viene el siguiente punto. Y es el motivo de la cruz. El motivo de la cruz. Esto se pone mejor. Romanos 3, el siguiente versículo. Ahí dice Romanos 3:20. Nadie es justificado por sus obras, pero Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas. Esta justicia de Dios. ¿De quién? De Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, para que no hay distinción. Ven, no hay distinción, por cuando todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como sacrificio en la cruz por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Ve otra vez, la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mira versículo 26, para demostrar en este tiempo su ¿qué? Justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El primer motivo es justicia, pero la justicia de Dios. Porque mira cómo cambia esto ahora. ¿Ve? Estamos tratando porque cuando tenemos conciencia de pecado, cuando tenemos la conciencia de nuestra condición moral, tratamos de mejorar nuestra condición, de mejorar nuestra situación delante de Dios. Pero no podemos. Pero si yo constantemente estoy tratando de ser justo, entonces yo llego al cielo y yo vivo mi vida con la preocupación de si he hecho suficiente. Si he dado suficiente en la ofrenda, si yo he dado suficiente a los pobres, si yo he hecho un suficiente bien trabajo creando a mis hijos, si fue un buen esposo a mi esposa, ojalá que yo fui suficiente bueno y no tengo paz. Estoy tratando de ver si Dios tal vez me permita entrar por mis obras, pero aquí dice no es basado en tus obras, Tony, es no en tu justicia. Ahora viene una justicia que es la de Dios, que proviene de Dios. Y entonces cuando yo estoy delante del Padre, no son mis obras que Dios va a ver, son las de ¿quién? De Cristo. Él me da su justicia. Yo nunca voy a ser justo y suficientemente justo para entrar al cielo, nunca lo voy a poder hacer. La única forma es que Él me dio su justicia. Entonces yo entro delante de la presencia de Dios reconociendo
que no alcanzo, reconociendo que no soy suficiente bueno, que no he hecho ni la menor parte para merecer entrar al cielo. Pero Él dice, eso no importa, porque por fe, porque has entregado su vida a mi Hijo, yo te doy la justicia mía. Amén. Amén. Ese es el motivo de la cruz. La necesidad es nuestro pecado. El primer motivo es justificarnos con su propia justicia. Y el segundo motivo, como ven en sus notas, es amor. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5 para ver este. Romanos 5 dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve, ahí lo dice, justificados por la fe tenemos paz. Ya no es basado en mis obras. No tengo que preocuparme si he vivido una vida suficientemente buena. Tengo paz porque viene de Él, no de mí. Pero sigue, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 6, porque mientras aún éramos ¿qué? Débiles, impotentes, sin poder, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos justifica. Porque lo otro es, algunos, todos somos un poco diferentes. Algunos como pensamos en hacer bien, en tratar de justificarnos delante de Dios para estar bien con Dios y esperar que tal vez eso nos da entrada al cielo. Otros nosotros somos más corazón, más pasión, más íntimos. Entonces nosotros pensamos, tengo que amar a Dios más. Déjame cantar, déjame levantar mis manos en la adoración, déjame ir a cada culto y cada momento que la iglesia está abierta, porque yo quiero mostrarle a Dios que yo lo amo. Déjame compartir con tantas personas que yo puedo, porque yo quiero mostrarle a Dios que lo amo, para ver si así yo puedo ganar entrada al cielo. Pero aquí dice, no, ¿se acuerda capítulo 1, 2 y la mitad de 3? Todos somos pecadores. Yo le hice la pregunta al principio, ¿por qué motivo estarías dispuesto a entregar tu vida? ¿Cuántos entregarían tu vida por alguien describido en el capítulo 1, el capítulo 2? Cristo murió no para el que estaba tratando. Cristo no vino a la cruz y dio su vida y dijo, bueno, a los que tratan, a los que se esfuerzan, mi muerte los cubra a ustedes. No. A capítulo 1, los que son entregados al pecado. Al capítulo 2, a los que no saben nada más que el pecado y son engañados porque se creen justos cuando no lo son. Y capítulo 3, al que no va a poder decir ni una sola palabra ante Dios, por ellos Él murió, para darles su justicia y porque Él los ama. Entonces ve, cuando estás viviendo su vida, entendiendo, yo no tengo que tratar de amar a Dios más para ser aceptado. Yo soy aceptado porque Él me ama a mí. Amén. 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 Entonces me paro delante del trono de Dios y no es si yo he hecho suficiente, si lo he amado suficiente. Yo recibo en ese momento su justicia y recibo su amor por mí. Y eso trae paz. Puedo descansar en eso. Y el último punto es el resultado de la cruz. La necesidad de nuestro pecado, el motivo, la justicia y el amor de Dios, pero ahora el resultado de la cruz. Y quiero volver a Romanos 5, 6, que dice, mientras aún éramos débiles, powerless, impotentes. Ahora, si dice que aun cuando éramos débiles o impotentes o sin poder para hacer algo,
la diferencia es que ahora nosotros tenemos poder. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo. Cuando éramos débiles, si es en el pasado, entonces quiere decir que ahora, en Cristo, justificados y experimentando su amor, ya no somos débiles. Quiere decir que ya éramos débiles, pero ahora tenemos ¿qué? Poder. ¿Pero poder de qué? Hay varios pasajes. Hechos 1 dice, la palabra de Dios en Hechos 1:8, que recibirán poder cuando viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí lo promete. Cuando viene el Espíritu de Dios en tu vida, Él te da poder. Colosenses 1:29 dice, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es lo que dice Pablo. Antes débiles, antes sin poder, pero ahora me esfuerzo en el poder que yo ahora tengo en Cristo, que obra, que dice, poderosamente en mí. Efesios capítulo 1 dice lo siguiente. Mira Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y él dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. ¿Ve? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia o que la fuerza de su poder es. Ese poder obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a la diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia, yo oro por ustedes para que puedan comprender este gran poder que Dios tiene a favor de ustedes y que obra en ustedes. Y piensa en un momento en toda la creación, en las planetas, en el universo, en las galaxias, y piensa en qué grande es la creación y el mundo y el universo. Y cuando Pablo dice, para que conozcan el poder de Dios, ¿a quién lo puedo comparar? Tal vez como el poder que es necesario para que el sol brille durante el día y por siglos. O tal vez como el poder que Dios tuvo que ejercer para crear los cielos y la tierra cuando Él dijo en Génesis 1 que haga luz y había luz, como ese poder. No, Él dice para que sepan la grandeza del poder de Dios que obra en ustedes. Aquí lo puedo comparar, es como el poder de Dios que Él ejerció cuando Él levantó a Cristo de la tumba para pagar por sus pecados. Yo lo veo así. El poder necesario para pagar el precio de nuestros pecados era mayor que el poder para crear los planetas y las estrellas y el universo. Porque eso Dios tan solo tuvo que decir la palabra y había sol, ahí había luz y había estrellas con una sola palabra. Pero para rescatarnos, Él tuvo que entregar su vida. Eso es poder, eso es poder, eso es el amor. Yo hablé el viernes en la vigilia, el culto de oración que tuvimos. Yo les hice la pregunta: ¿qué debe haber estado pensando Dios Padre cuando Cristo estaba en la cruz? Cuando estaba muriendo, cuando su Hijo estaba clavado en la cruz, ¿qué debe haber estado Él pensando? Nosotros como personas humanas estaríamos enojados, frustrados, queriendo venganza contra los que mataron a nuestros hijos. Pero yo no creo que eso es lo que estaba en la mente de Dios. Yo creo que el Padre estaba más bien como el padre de un hijo que ha sido secuestrado. Y por años no sabe de su hijo, por años su hijo está secuestrado y por fin logra el rescate, logra lo necesario para pagar y ganar la libertad de su hijo. Y cuando llega el momento, cuando se reúne con su hijo, él no va a estar pensando en los secuestradores, en los que le hicieron daño. En ese momento, lo único que él está viendo es que su hijo lo tiene nuevamente con él.
Y en ese momento, cuando el Hijo estaba sobre la cruz, ¿por qué fue que el Padre dio la vuelta y no vio a su Hijo? Es porque lo estaba viendo a nosotros. Cuando Cristo dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa en esa pregunta. Cristo sobre la cruz diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y luego baja la cabeza y nos ve a nosotros. Ay, sí. Por ellos. Por ellos. El amor de Dios, ese poder para Dios hacer eso, para rescatarnos, es lo que dice Efesios, que obra en nosotros. ¿En qué sentido obra? Ahora les voy a dar unos puntos en cómo este poder obra. 1 Corintios 15 dice en versículo 53, porque es necesario que lo corruptible sea vestido de incorrupción y lo mortal sea vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Ve? Ya, el poder sobre el pecado y sobre la muerte. Es lo primero. ¿Qué poder es que tenemos nosotros? Poder sobre el pecado y sobre la muerte. Poder sobre el juicio final. La muerte no a nosotros nos dé temor. Como habló el presidente de la Alianza la semana pasada. Si muero, estoy con Cristo, como dijo Pablo, y si vivo, sirvo a Cristo. La muerte ahora no tiene poder sobre nosotros, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué más? En Romanos 8 al 6, él habla de la vida, de esta vida con poder, esta vida del poder del Espíritu. Y Pablo dice en Romanos 7, hombre miserable que soy en la carne, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo sigo haciendo. ¿Quién me salvará de este cuerpo, de esta vida? Y él dice, gracias al Señor Jesucristo, gracias a mi Salvador. Y luego todo el capítulo 8 está hablando del poder del Espíritu de Dios en nosotros para vencer no solamente el pecado final, el juicio y el sepulcro, pero para vencer la tentación. Dios te da el poder hoy para vencer el pecado. Dios te da el poder. Hay poder en Jesús hoy para salvar tu matrimonio. Hay poder en Jesús hoy para tener paz y no ansiedad. Hay poder en Jesús hoy para sus hijos, para su familia, para todo el fruto del Espíritu: paz, gozo, amor, dominio propio. Todo eso está en la cruz y está en la victoria de la tumba vacía, y es el poder de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Primero hay que tomar el primer paso de decir, yo quiero, no poder, no miren el poder, mira a Jesús. Mira, yo quiero justicia, yo quiero la justicia de Cristo, yo quiero el amor de Cristo y la paz que eso trae. Quiero que vamos a traer una oración y vamos a pedirle a Dios que Él puede sellar esto en nuestros corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie para enfocarnos en esta oración. Amén. Señor Jesucristo, en este momento yo pido por el poder de Cristo en la iglesia, el poder de Cristo en los que creen. Padre, hay personas aquí en esta tarde que son cristianos, han puesto su fe en ti, y el diablo les está robando de su poder. No están viviendo en poder, no están viviendo en paz. Y Padre, tú les quieres decir en este momento, Señor, en voz alta, estás clamando en el Espíritu de Dios: no tienes que vivir así. Hay poder en mi sangre. ¿Crees que yo pude salvarte y rescatar al mundo, pero no pude
estar contigo en este momento, no puedo estar contigo, no puedo solucionar lo que estás enfrentando en este momento. Crea en mí, entrégame esa necesidad, esa situación. Y hay otros que están visitando tal vez, están aquí pensando, yo he creído toda mi vida, pero esa relación, esa justicia, la certeza, piensa en esa palabra, no tienes la certeza, no sabes que lo sabe, que Cristo está en tu corazón, que tus pecados son perdonados, que si hoy fuera el día en que los cielos se abren y Cristo desciende y Él suena la trompeta, el arcángel suena la trompeta y subimos al cielo, no tienes la certeza, no estás 100% seguro que Él va a ver y decir, mire, te cubro con mi justicia, te he amado desde el momento que te formé, eres mi hijo, eres mi hija, entra en el gozo de tu Padre. No tienes esa certeza. Aunque has creído, no has conocido. No necesitas mucha fe para hacerlo. Solo fe como un grano de mostaza. Dile al Señor en este momento que reconoces que la cruz fue que tu necesidad de la cruz es el pecado, tu condición y naturaleza pecaminosa, y que sin Él no hay esperanza. No hay nada que puedas hacer. Y recibe la paz de no tener que seguir tratando en sus propias fuerzas ganarlo. Dile, y reconozco que el motivo de la cruz es que yo no puedo, pero tú me das tu justicia y yo ahora recibo tu justicia, pero te entrego mi pecado. No puedes tomar la justicia y todavía quedarse con su pecado. Entrégale a Él tu pecado, entrégale a Él tu injusticia, entrégale a Él tu vida y recibe su justicia. Recibe, mira que maravilloso, tú le des pecado a Él y Él te da justicia. Tú le das desobediencia y Él te da amor. Tú le das debilidad, Él te da poder. Pero lo tienes que dar. Simplemente ahí en tu corazón, dile, Señor, te lo doy. Sálvame. Sálvame, Jesucristo. Hoy. Te alabamos. Te alabamos, Señor Jesús. Amén.